La desesperación presente daría paso a una forma inédita de funcionar, impetuosa, impulsiva. Se transformaría en lo contrario de lo que había sido hasta entonces, una joven relegada y reprimida, inmersa en una existencia monótona y gris. Aquello se había acabado de una vez por todas, porque ahora había huido de Darton Hall. Ella, Anna Darton, podía ser cualquier persona, cualquiera. Casey, sí. Lo iba a adoptar como apellido. ¿No era eso lo que había decidido? Que se iría reinventando sobre la marcha. Esa era la única manera que tenía de encarar aquel terrorífico descenso hacia el futuro, comparable a un montón de granos que iban cayendo en un reloj de arena. Verity. Se le ocurrió de repente sin saber por qué. Nunca había conocido a nadie que se llamara Verity. Aparte de aquella trabajadora de la fábrica que una vez vio bailando en la fiesta de mayo en aquellas vacaciones de hacía años. La sonrisa de aquella muchacha de opulento pecho irrumpió en su recuerdo. Verity. Sí. Sonaba bien. Resolvió. En ese mismo momento, por primera vez en su vida, era libre de permitir que aflorase la versión más auténtica de sí misma. Y puesto que estaban en 1926, podía atreverse a ser una mujer moderna. Igual de moderna que aquellas intrépidas sufragistas de las que despotricaba su padre. Verity Casey, pronunció en voz alta. A su alrededor, el ritmo del tren sonó como el comienzo de una canción. Verity Casey no tenía por qué estar asustada. Podía ser valiente. Iba a ser valiente. 2. 60 segundos. El tren aminoró la marcha al llegar a las afueras de la ciudad. Los frenos de las enormes ruedas produjeron un chirrido ensordecedor bajo las tablas de madera del vagón. Tras 20 minutos de esfuerzos y forcejeo, había conseguido correr la puerta varios centímetros. Entonces se situó delante. Ella, Verity, mirando discurrir los arrabales. Ofreció la cara al sol, que había salido por fin, ansiosa de recibir un poco de su calor. No se había atrevido a esperar que el tren viajara hacia el sur. Sin embargo, hacía menos de una hora, cuando el tren había atravesado despacio una estación, había oído anunciar a alguien que aquel convoy era un mercancías con destino a Londres. Aquello era un regalo del cielo. El tren podría haber ido a cualquier sitio. Le habría dado igual. Con tal que se alejara aquel opresivo valle de Lancashire que siempre había considerado como su hogar. Al final resultaba que su punto de destino no era un lugar cualquiera. Era Londres. Sede de pintores, poetas, chicas liberadas, músicos y la clase de personas que ella consideraba importantes. Soñaba con respirar el mismo aire que ellos. El hecho de llegar a Londres podía tener una inmensa repercusión. Observando las vías y las altas paredes de ladrillo de los márgenes, negras de hollín, pensó que todo aquello tenía un aspecto inhumano, muy distinto del alegre ajetreo que había imaginado a raíz de sus ocasionales lecturas del Daily Sketch. Tampoco le importaba de todas formas. Cualquier cosa era buena para distraer el pensamiento de la constante irrupción de Clement, semejante a una bola ardiente en su cerebro. «No pienses en él ahora», se dijo. «No pienses más en eso. Terminaste con eso ya. El reinado de terror de Clement se acabó para siempre». Respiró a fondo el aire denso, detectando en la niebla un olor a azufre que le recordó el de las cerillas. Se preguntó si Martha encendería el fuego en el salón esa mañana. Por un instante, la idea de que Martha estuviera allá y ella aquí le produjo una sensación de vértigo, como una constatación de su libertad. Era libre, ¿no? Por fin. Por encima del talud de las vías, los bloques de pisos pardos se elevaban sobre el fondo blanco del cielo. Vio una cuerda tensada entre dos mugrientas ventanas, donde habían puesto a secar unos desastrados pololos grises. «Mira que ventilar la ropa interior en público», pensó. Sonrió, recordando la tira de encaje que había añadido a unos pololos suyos que después tiñó de rosa. Martha se había quedado horrorizada. La severa ama de llaves de su madre no entendía que el hecho de llevar unos pololos desenfadados y una tirita de bonito encaje debajo de las estrictas faldas tenía la capacidad de alegrarle el día a una muchacha. Claro que Martha, con su pelo gris y su expresión adusta, siempre había pertenecido a la misma escuela que su madre. La que